Les saludo con afecto. Presento a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 12ª del artículo 70 y el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Morelos. La patria potestad es una institución jurídica fundamental para los menores de edad. Implica derechos y obligaciones de los padres hacia los hijos. Por ello, tiene como fin la protección vital para el sano desarrollo físico y emocional del menor, la educación necesaria para el desarrollo intelectual, moral y social, la alimentación, la asistencia, la representación jurídica y la salvaguarda de bienes materiales. Y definitivamente implica deberes morales como el amor y el respeto mutuo, el legado de creencias, la construcción de sueños e ideales, la formación de valores, la procuración para detonar dones y talentos en los hijos, con lo que se busca la formación integral del menor. La patria potestad se convierte en una necesaria y natural para el menor, debido a su vulnerabilidad e indefensión, ya que no puede por sí mismo suplir su alimentación, educación, ni tomar decisiones libremente con respecto a su persona, por lo que también se requiere el involucramiento del Estado para poder proveerlo de un ambiente libre de abusos o explotación, violencia verbal o física, afectación emocional, abandono y falta de asistencia. Por lo anterior, cabe mencionar que toda vez que los padres de familia no son un sector social, sino que son quienes ostentan la patria potestad sobre sus hijos, el Estado no debe elaborar las herramientas de educación sin la participación de los padres de familia. El artículo 4 de nuestra Constitución adopta como principio rector al momento de elaborar las leyes el interés superior del menor. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción plena de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. De ninguna manera, la educación que imparte el Estado puede dejar de considerar la fundamental opinión de los padres de familia al elaborar los planes y programas de estudio, puesto que la primera responsabilidad en la educación del menor es de los padres. El artículo 3 de nuestra Constitución señala en la fracción 3: para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 2, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, en los términos que la ley señale. A pesar de lo anterior, la participación de los padres de familia de manera directa en la conformación de los planes y programas de estudio se ha limitado a mejoras de infraestructura y recaudación de cuotas voluntarias, pero no a un involucramiento serio, una opinión firme y exigente de los contenidos que se enseñan a los hijos, la calidad de la enseñanza, los materiales como libros de texto, recursos y medios tecnológicos que se usan. La evaluación del modelo educativo, las competencias alcanzadas por los alumnos y la adecuada formación de los docentes, todo lo cual
conforman los intereses en materia educativa de los padres con hijos en edad escolar y también de preescolar. La participación de los padres de familia es un derecho constitucional que debe tomar otras dimensiones de intervención ante los retos de globalización a las que se encaminan las políticas educativas. Dicha aportación de este sector de la comunidad educativa no debe quedarse en organizaciones de foro de análisis o consultas en línea. Deben estructurarse estrategias que permitan la participación comprometida, informada y propositiva de toda la comunidad educativa de una manera determinante. Desde la creación de las asociaciones de padres de familia, no se evidencia una evolución en sus funciones. Es necesaria una nueva perspectiva de participación. Por otra parte, la educación laica en México es un producto de la formación de una república laica. Durante casi un siglo y medio se ha luchado por proteger la libertad de conciencia, por tener una explicación científica del mundo en el que vivimos, libre de toda ideología impuesta, con respeto a la vida y patriotismo, donde la educación que imparte el Estado juega un papel determinante. La laicidad, diputados, se fortalece cuando se convierte en una garantía del individuo frente a cualquier imposición autoritaria. La comunidad de padres de familia y la educación laica enfrenta en la actualidad un reto más: defender la libertad de conciencia de miles de niños, adolescentes y jóvenes que no deben ser condenados a vivir bajo un régimen educativo que violente sus derechos fundamentales y que les impida el sano desarrollo integral de cada individuo y que debe disfrutar. Cuando el sistema educativo de un país perfila sus políticas hacia un modelo neoliberal, provoca una transición del interés humano que debe prevalecer en la educación, el interés económico mercantilista, siendo desplazada la esfera pública por la esfera privada, donde en apariencia se deja en manos de familia las decisiones educativas de sus hijos, cuando en realidad se juega con reglas de mercado donde la familia no participa. Lo anterior resulta un detrimento del menor y por tanto de la sociedad, pues es en la familia donde se construyen las bases para la formación de valores, hábitos y costumbres. Es la escuela como institución formadora la que introduce la riqueza invaluable del saber, del conocimiento y de la ciencia, las que al crear una sinergia, ambas contribuyen para la formación de los seres humanos. En consonancia con lo anterior, los padres de familia son la pieza fundamental que necesita el maestro para poder conectar con sus estudiantes a través de la comunicación, colaboración y participación durante el proceso enseñanza-aprendizaje, donde no solo impregna de los conocimientos, sino que va formando su personalidad, carácter, temperamento y, por supuesto, valores. Es decir, que no podemos separar esta asociación del trabajo colaborativo entre los padres de familia, el maestro y la escuela. En ese sentido, la construcción de la política educativa de nuestro país se encuentra en un momento crucial. Por un lado, con una reforma educativa que no dio resultados y por otro, la corriente política e ideológica con la que el Estado pretende tomar el control absoluto de la educación, sin darle importancia debida a la participación de los padres de familia. Las exigencias laborales, desintegración familiar, apatía de algunos sectores de la población, falta de valores e influencia de corrientes ideológicas destructivas han hecho que la participación de los padres en la educación esté siendo relegada, causando un menoscabo a los derechos humanos reconocidas por nuestra Constitución y diversos instrumentos internacionales. Ante tales circunstancias,
En el presente, necesitamos fortalecer la educación desde la base fundamental y pilar de cualquier proceso educativo, al incluir de manera activa la participación de los padres de familia en la política educativa, planeación educativa, elaboración de programas y contenidos de libros de textos que garanticen el derecho de los padres a participar activamente en la educación de sus hijos, no solo como espectadores. Retomando el carácter laico que debe prevalecer en la educación, la propia Constitución Federal establece que ese espíritu debe prevalecer como principio rector de la educación en nuestro país. Sin embargo, en la actualidad está siendo amenazada por corrientes ideológicas que, carente de todo rigor científico, en contravención al artículo 3 constitucional, cuando establece en su fracción segunda que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico y luchará contra los fanatismos. Por lo anterior, es importante, diputadas y diputados, resaltar que la educación debe basarse en resultados científicos y no ideológicos, como se pretende en la actualidad, pues de no ser así, se violentaría lo establecido en la fracción primera del artículo 3 de la Carta Magna, al señalar al Estado su obligación de garantizar la educación laica ajena a cualquier doctrina religiosa e ideológica. No obstante ello, resulta preocupante que hoy se hable en nuestro país de pretender implementar políticas públicas en la esfera educativa con tendencia de ideología de género, en contravención a lo establecido por nuestro máximo ordenamiento, pues a esta se trata de una doctrina ajena a la verdad científica. Esta laicidad no debe de ninguna manera menoscabar la libertad de conciencia y de religión que en lo particular cada educando profese, así como la educación religiosa y moral de acuerdo a la enseñanza transmitida por sus padres o tutores, pues de lo contrario violentaría un derecho humano establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, en cuanto al segundo principio, referente a promover la participación activa de los padres de familia en todo lo concerniente al derecho a la educación, esto encuentra su justificación en el derecho humano que tienen los padres sobre la educación de sus hijos, en virtud del interés superior del niño, principio rector para su protección integral. Tal es su importancia que, de no considerarse la participación activa de los padres en dicho proceso, no solo se violentaría el derecho de los padres a educar a sus hijos en principios, valores éticos y morales y sociales que todo ser humano necesita para su desarrollo integral, sino también el de los niños. Cabe recordar aquí que la historia educativa en México ha demostrado la importancia de la función de los padres de familia dentro de este proceso educativo. Por ello, mandata que el Ejecutivo Federal debe considerar la opinión de los padres de familia con respecto a los planes y programas educativos en la educación básica. Esto quiere decir que es una orden imperativa y no opcional la participación de los padres en la creación de los planes y programas educativos en la educación básica y normal. Más aún, dada la importancia de la participación de los padres, a estos se les debería otorgar un papel protagónico durante este proceso, pues de no ser así, carecería de legitimación cualquier plan o programa educativo. En el caso concreto, para la implementación de una política educativa, el Estado, a través de sus diversos operadores en la esfera de sus competencias, no solo tiene la obligación de aplicar el control constitucional, sino también el control convencional y de observancia a los tratados internacionales relacionados con la materia, así como la interpretación del mismo que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es de observar que los instrumentos internacionales citados con anterioridad han sentado precedentes en relación al deber que tiene el Estado frente a la educación de los niños, pues la jerarquía que ocupan los tratados en materia de derechos humanos
no se puede prescindir de su observancia y mucho menos en este tiempo tan trascendental para la vida política del país. De eso se trata el principio de progresividad de los derechos humanos, no el que se pretende imponer a través de supuestos derechos, sino los que ya fueron establecidos y trabajar en conjunto para garantizarlos de manera efectiva. La presente iniciativa pretende incluir de manera textual el derecho de los padres a participar en la educación de sus hijos y a una educación libre de ideologías. Es de suma importancia, compañeros legisladores, que quede plasmado en nuestra Constitución local el derecho que tienen los padres de familia a participar en la educación de sus hijos, en virtud del interés superior de la niñez, así como establecer desde la educación el respeto a los valores universales. Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción 12ª del artículo 70 y el primer párrafo del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar de la siguiente manera. Artículo 70. Son facultades del gobernador del Estado, 22ª, ejecutar y vigilar el cumplimiento y obligación del gobierno por conducto de las unidades gubernamentales que estime pertinentes con la educación pública del Estado para que ésta sea de calidad, con equidad y permanezca laica, ajena a cualquier doctrina ideológica, con la participación prioritaria de los padres de familia en los planes y programas de estudio, en los textos impresos y digitales que se deriven de ellos y de la sociedad, tutelando el cumplimiento de las normas federales relativas al ingreso, promoción y permanencia del personal docente de los planteles del Estado, aportando en forma gratuita los libros del texto correspondientes a cada nivel escolar. Segundo, se reforma el primer párrafo del artículo 121 para quedar como sigue. Artículo 121. El Estado garantizará que la educación que se imparte en la entidad sea de calidad, inclusiva, respetuosa de los valores universales y con equidad, a través de las unidades gubernamentales que estime pertinentes, ajustándose estrictamente a las disposiciones del artículo 3º y demás relacionadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de asegurar el máximo aprendizaje de los educandos, a través de la participación social y priorizando la participación de los padres de familia en la integración de los planes y programas de estudio y en textos impresos y digitales que se deriven de ellos, así como la implementación de mecanismos y procedimientos de control que aseguren la evaluación y capacitación permanente de los docentes, tanto de instituciones públicas como particulares, con autorización o reconocimiento oficial, transitorios. Aprobado que sea el presente decreto, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial Tierra y Libertad, órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. Lo anterior, conforme a lo dispuesto por el artículo 70, fracción 17ª, inciso A, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y el artículo 145 del Reglamento para el Congreso del Estado. Y segundo, las reformas y derogaciones contenidas en el presente decreto forman parte de esta Constitución mediante la declaratoria a que se refiere el artículo 147 y 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Es cuanto, diputado presidente. Por su atención, muchas gracias.